En este video expondremos el análisis que realizamos de la situación problema. Primero se explicarán los 5 hidrocarburos base que se tomaron y el agua. Como ya sabemos, un hidrocarburo son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. El primer hidrocarburo que veremos es el benceno, que es un hidrocarburo aromático y su fórmula molecular es C6H6. El siguiente es el etano, que es un hidrocarburo alifático alcano con 2 átomos de carbono y su fórmula es C2H6. El siguiente es el eteno, que es un compuesto químico orgánico y su fórmula es C2H4. El siguiente es el etino o acetileno, que es el alquino más sencillo y su fórmula es C2H2. Y por último el ciclopropano, que es un cicloalcano cuya fórmula molecular es C3H6 y se conoce como ciclo porque está formado por un anillo. El siguiente es el agua, que tiene una estructura molecular muy simple y su estructura es H2O. El hidrocarburo que se analizará a profundidad es el benceno, que es un hidrocarburo aromático y tiene una fórmula molecular 66H6. Sus propiedades físicas es líquido y de olor agradable, es muy volátil y es menos denso que el agua. Por ser una molécula apolar es insoluble en agua. Su geometría electrónica es hexagonal. Puede formar fuerzas intermoleculares con otro hidrocarburo de dispersión y con una molécula de agua sería de dipolo inducido. El agua o H2O tiene una estructura molecular muy simple, la forman 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Su geometría electrónica es tetraedro, su geometría molecular es angular. Es una molécula polar y puede formar fuerzas intermoleculares con un hidrocarburo de dispersión de London y con una molécula de agua sería puentes de hidrógeno. Esto hace que mantenga una fuerza de cohesión altas. El benceno es una molécula no polar, entonces filtrar el agua siempre ha sido uno de los retos más difíciles para los científicos en busca de un ambiente sustentable, verde y limpio. Afortunadamente ya hay métodos para poder filtrar el agua y deshacernos de estos contaminantes que le hacen tanto daño a las comunidades. Ahora que esta, como se muestra acá, forma enlaces con otras, se forma una fuerza intermolecular de dipolo no inducido y dipolo no inducido. Sin embargo, cuando nosotros queremos juntar el benceno con una molécula de agua, al ser el agua polar, se forma un dipolo no inducido y un dipolo. Pero a la hora de que nosotros juntamos 2 moléculas de agua, como se muestra aquí, o bueno, aquí voy a poner más moléculas, pero gracias a que todas serían polares, pero no se dice que es dipolo-dipolo, ya que como los hidrógenos se hacen enlaces con los oxígenos, se forma un puente de hidrógeno, ya que los puentes de hidrógeno se forman cuando una molécula de hidrógeno se junta con una de, ya sea de flúor, oxígeno o nitrógeno. El benceno tiene un punto de ebullición de 80.1 grados centígrados, el agua tiene uno de 100, el benceno tiene un punto de fusión de 5.5 grados centígrados, el agua de 0. El benceno es soluble entre otras moléculas no polares y el agua se puede disolver en otras moléculas polares.
La viscosidad del benceno es 0.652 micropascales por segundo, mientras que el agua es apenas la de 0.001, entonces el agua es menos viscosa. El benceno se puede encontrar tanto en líquido como gas, pero usualmente es más en gas, y el agua se puede encontrar en líquido, gas o sólido. El benceno puede llegar a ser tóxico, puede causar enfermedades tales como el cáncer, enfermedades respiratorias, entre otras. El agua no es tóxica, de hecho nos lo ocupamos para sobrevivir mientras se cuiden los microorganismos que tienen, el pH, las partículas por millón. Algunas cualidades que tiene es benceno es que bueno, lo ocupamos para combustibles y demás. Su estructura química es muy estable gracias a la forma hexagonal y los enlaces dobles que tiene. Algunas de las cualidades del agua es que es menos denso en estado sólido que en el líquido, lo cual es una característica muy rara. Es considerado un disolvente universal, entre otras cosas. El impacto ambiental que tiene el agua obviamente es positivo, ya que gracias al agua subsiste. Todas las especies en la tierra vivas sobreviven, como son los humanos, animales, plantas, etc. El benceno nos ayuda más que nada a los humanos gracias a que lo ocupamos para combustibles y crear otras sustancias que ocupamos en nuestra vida cotidiana. Pero también hay que tener cuidado como son con los derrames de petróleo y demás, ya que al ser una sustancia tóxica nos puede ocasionar varias enfermedades tales como es cáncer, enfermedades cardiovasculares o respiratorias. Filtrar el agua siempre ha sido uno de los retos más difíciles para los científicos en busca de un ambiente sustentable, verde y limpio. Afortunadamente ya hay métodos para poder filtrar el agua y deshacernos de estos contaminantes que le hacen tanto daño a las comunidades. A lo largo de los años se han descubierto varias técnicas y desarrollado formas de poder limpiar los cuerpos de agua dulce de manera sustentable. Sin embargo, la fitorremediación es la técnica más popular entre todas. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente nos aprovechamos de los compuestos orgánicos que se encuentran ya en el agua, en este caso en el lago de Cadereyta, y nos hacemos, ellos se hacen cargo de poder eliminar estos tres tipos de contaminantes, que viene siendo el EPT, que significa elemento potencialmente tóxico, los hidrocarburos y los radionúcleos. Bueno, y se preguntarán qué vienen siendo las palabras en rojo. Bueno, esos son los 5 tipos de fitorremediación representados en una sola planta, o en donde se encontrarían más o menos. La rizodegradación consiste en la estabilización del contaminante por sinergia. Como pueden ver, aquí están los diferentes contaminantes en azul. La fitoestabilización consiste cuando los contaminantes como los EPTs se acumulan en las raíces y se incorporan ya sea en la planta o son precipitados, como es el caso de los radionúcleos. La fitodegradación es la mineralización o transformación de elementos contaminantes en unos menos dañinos. Tenemos la fitoextracción, que es básicamente la absorción, acumulación y translocación de metales o compuestos orgánicos. Y por último tenemos hasta arriba la fitovolatilización, que es la absorción y transformación de contaminantes en compuestos menos tóxicos. Por un momento, el derecho a un ambiente sano y a agua potable no fue posible en Cadereyta, y es un problema social que se tuvo que remediar inmediatamente, porque si no hay agua, no hay vida. Gracias a las sesiones de trabajo pudimos conocer más a profundidad cómo un derrame de hidrocarburos puede generar muchos daños, tanto en la flora y fauna en el que suscita este hecho como en la sociedad. En la flora y fauna, los animales mueren intoxicados y el terreno en el que se suscita este hecho ya no es de uso. Y en la sociedad se generan muchas pérdidas, tanto económicamente como en la salud de los seres humanos. En la actualidad ya se conocen varios procesos en los que se puede someter el terreno en el que se suscitó este hecho. No se puede volver a utilizar al 100 este terreno, y también los daños que se pueden generar en la salud de las personas ya no se pueden corregir.
El impacto social que existe con esto puede ser, más que nada es el económico, yo el que le veo, ya que al final son pérdidas monetarias para la empresa y para el país, ya que es un producto que se ocupa todos los días para la movilidad del mexicano, ya sea transporte público, tu propio auto, aviones, transporte de mercancías, etcétera, ¿no? Pero también en el tema social afecta a las comunidades que vivían cerca, ya que pues no solamente destruye sus campos y contamina su fuente de agua potable, sino que también ya no pueden producir de lo mismo que ellos vendían, de su tierra ya no la pueden labrar, entonces ya no tienen para vender de la agricultura que les dejaba y demás. También a su salud, obviamente, muchos pueden salir enfermos con cáncer, enfermedades respiratorias, etcétera, gracias a que nunca se termina de limpiar. El impacto ambiental que tiene es que los ecosistemas nunca llegan a recuperarse por completo, terminan totalmente destruidos en su mayoría. Ya quedan zonas que no pueden vivir seres vivos ni plantas porque ya quedó tan destruida, y pues es un problema que nunca se le ha terminado en los derrames petroleros, nunca se les termina de dar completa solución, no hemos sido posibles de limpiar completamente una zona. Vida. A lo largo de la unidad de formación aprendí que la contaminación del agua en Cadereyta afectó a muchísimas familias que dependían de esa agua. Por ejemplo, en su ganado, obviamente necesitan tomar agua las vacas, también en todas las cosechas que necesitaban agua. Si lo vemos de un punto general, esta contaminación afectó de manera social, económica, y fue un desastre. Fue un desastre por un buen tiempo, pero afortunadamente se logra filtrar unos años después.